Hola, muy buenas noches, médicos. Bienvenido a este webinar de anestesia clínica y cirugía en bovinos. Ya tenemos aquí a nuestro médico invitado, el doctor Alejandro Bailón. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctora Yes, a tus órdenes. Y bueno, gracias, doctor. Voy a dar una pequeña reseña del trabajo del doctor Alejandro. El doctor, bueno, es médico veterinario zootecnista, tiene una especialidad en producción animal, es maestro médico veterinario zootecnista certificado, Alejandro Bailón Blanco. Y bueno, él estudió la licenciatura como médico veterinario zootecnista, es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios de posgrado es especialista en producción animal, bovinos del sistema de Universidad Abierta, SUA, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia, bovinos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Una certificación nacional por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina y Zootecnia por Conservet para el periodo del 2018 al 2023. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, AMBEB, del 5 de octubre de 2010 a la fecha. Actualmente es profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Imparte materias a nivel licenciatura, especialidad en el sistema de Universidad Abierta de SUA y maestría. Consejero técnico del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en CEU. Coordinador académico de la especialidad en producción animal y bovinos del sistema de Universidad Abierta y coordinador académico del programa de maestría y doctorado en ciencias de la producción
y de la Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la UNAM. Doctor, muchas gracias, bienvenido, es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, comentarles a los espectadores, tuvimos ahí un pequeño problema en la transmisión inicial, pero bueno, ya estamos arrancando bien, adecuadamente. Y la sección de preguntas y respuestas la vamos a dejar al final de la presentación del doctor, por favor. Y doctor, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yes. Y pues, primero que nada, quiero agradecer al biólogo José Antonio Calzada Mata, gerente del Laboratorio Chinoir, la invitación para ofrecer esta plática, misma que he compilado con un conjunto de experiencias profesionales de campo, tanto personales como de colegas, a fin de que este material les sirva y sea de utilidad en su quehacer en la clínica y cirugía de los bovinos. Si bien la plática lleva como título Anestesia Clínica y Cirugía en Bovinos, en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que respecta a la tranquilización y bloqueos locorregionales y los iremos relacionando con diferentes procedimientos quirúrgicos en los bovinos. En ocasiones me han preguntado si en los bovinos se utiliza lo que es la anestesia inhalada. Y sí, sin embargo, a veces es muy poco práctica por todo el equipo que hay que trasladar. Y comentando con el doctor Vitek de la Universidad de Viena, ellos lo utilizan sobre todo en pequeños rumiantes y en becerros, como en este caso, en la foto que pueden apreciar. Y me comenta que ellos utilizan el propofol endovenoso para lograr relajación adicional y poder hacer la intubación endotraqueal, y como anestésico inhalado utilizan el sevoflurano. Antes ellos utilizaban el isoflurano, sin embargo, al término de los procedimientos quirúrgicos, al utilizar el isoflurano, detectaron que muchos de los animales quedaban con daño neuronal, pero sí se utiliza también en bovinos la anestesia inhalada. La tranquilización y los bloqueos nerviosos en los bovinos son muy importantes, ya que es un recurso que nosotros empleamos de manera cotidiana en la práctica profesional, en la cirugía y para corregir alguno que otro problema, inclusive para el transporte. Los sedantes o tranquilizantes se utilizan por sus efectos depresores sobre el sistema nervioso central y tienen como función disminuir la excitabilidad y la motricidad sin afectar demasiado la conciencia o la sensibilidad dolorosa, provocando, como ustedes pueden ver, un estado de quietud mental. En este caso, esta CEBU, teníamos que realizarle un manejo. Ya había habido problemas anteriores con los alumnos, inclusive había habido un problema de una lesión, y le dije, pues no nos vamos a pelear, y de esto se trata, de que no ver quién puede más, si el animal o nosotros. Entonces le dije, vamos a aplicarle, vamos a darle un piquete de tranquilizante y vamos a trabajarla, y ustedes pueden observar súper tranquilo el animal para ya poder realizar cualquier manejo. ¿Qué derivados utilizamos, sobre todo nosotros en campo? Los derivados de las fenotiacinas o fenotiacinas, y lo que hacen es permitir la tranquilización mental y deprimir principalmente al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hacen? Nos facilitan el manejo de los animales para inducción anestésica, pequeñas o grandes intervenciones quirúrgicas e inclusive como transporte. Obviamente, pues no los vamos a transportar como esta imagen inferior izquierda, ¿no? Y en este caso, en la imagen del lado derecho, me tocó un caso con un exalumno en donde debían de hacer limpieza de los pezuños de un semental limusín que ya habían vendido. Sin embargo, no sabían si el animal se iba a excitar o se iba a estresar al momento de entrar al chute portátil o móvil. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tanto para la seguridad del animal como de tu personal, ponle un ligero tranquilizante y vamos viendo cómo reacciona. Y efectivamente se tranquilizó el toro. No se sabía si iba a soportar el peso del semental. Es un semental, si lo pueden apreciar,
bastante grande, bastante pesado, y obviamente pues tener todas las consideraciones ahí, obviamente siempre estar en comunicación con sus vaqueros y sobre todo con el técnico para ir subiendo poco a poco este animal y que no corra peligro tanto él como nosotros, cuidándolos muchísimo. Entonces, una vez que se observó que sí estaba soportando el shoot móvil, para arriba, ¿no? Entonces, afortunadamente el animal, con una ligera tranquilización, tampoco se excitó demasiado y pudo realizársele el manejo y la limpieza de los pezuños. ¿Qué derivados de las fenotiacinas hay? Hay muchísimos y principalmente he trabajado con 4. El primero de ellos es la cepromacina. Les dejo las dosis aquí para que ustedes puedan consultarlas. En el caso de los bovinos son poco sensibles, entonces los pueden utilizar al igual que el propofol para una ligera inducción o hasta para un sondeo endotraqueal. Entonces, es bastante bueno. Hay muchos productos. Uno de ellos, este es bastante bueno. Otro de ellos es la propiopromacina. Es un producto ya muy utilizado. Todavía me da gusto a veces cuando salgo a campo encontrar productos de este tipo. En lo personal, cuando trabajaba con el doctor Jorge Ávila, hay una práctica muy común en el campo en donde se prestan los sementales para dar monta directa. Entonces siempre se recomienda hacer un lavado previo a la entrada y trabajo del semental. Entonces, si lo hiciéramos de manera tradicional, tendríamos que sujetar al toro y vía transrectal dar un masaje para poder hacer el lavado y el animal pueda obviamente exteriorizar o protruir el pene y hacer un lavado. La ventaja de la propiopromacina es que nos hace una ligera tranquilización y aparte protruye el pene y puede desenvainar para que posteriormente nosotros podamos hacer ese lavado del mismo. ¿Cuál es una indicación muy importante? Es que es incompatible en caballos por provocar parálisis peniana e inhibición permanente de la eyaculación. Mucho cuidado con este producto al usarlo en caballos. ¿Qué otro producto hay? Está la detomidina. Hay muchos productos comerciales. La ventaja es que tiene efectos analgésicos, además de sedantes. No provoca contracciones uterinas y puedo emplearlo con mucha seguridad en hembras gestantes. La experiencia que tengo con este producto y llegamos a utilizar en 2 ocasiones con el doctor Jorge cuando hacía transferencia en el sur del país, es que algunos animales, sobre todo cebú, son animales con poco manejo, que se estresan muy fácilmente y cuando se iba a transferir a la receptora, son animales obviamente que por el poco manejo se estresaban demasiado, entonces a veces aplicábamos un piquete de tranquilizante, en este caso utilizábamos la silacina o la gilacina. Observábamos después que no quedaban gestantes, entonces ahí es cuando uno agarra los libros y decimos, pues, ¿qué está pasando? Y revisando en la literatura llegamos a encontrar que la gilacina también llega a provocar o es un uterotónico. Entonces dijimos, bueno, eso es algo contraindicado entonces. Y en estos casos decidimos utilizar mejor la detomidina. ¿Y cuál es el otro producto que utilizamos mucho en campo? Pues la silacina. Hay silacina al 2, al 10, o yo tengo inclusive aquí silacina al 30%, que se utiliza sobre todo en fauna silvestre. Puedo utilizar, ¿cuál es la que se utiliza de manera convencional en bovinos? Al 2%, porque el bovino es una especie muy sensible a la silacina. ¿Puedo utilizar la del 10? ¿Puedo utilizar la del 30%? Claro que la pueden utilizar, obviamente disminuyendo la dosis que le corresponde o diluyéndola. Es bastante seguro utilizar la gilacina, lo que me produce es una depresión progresiva del sistema nervioso central, me produce una sedación, hasta una hipnosis, e inclusive si yo administro dosis elevadas del mismo, puedo provocar la inconsciencia del paciente.
¿Qué consideraciones debo de tomar en cuenta cuando voy a utilizar estos tranquilizantes? El sexo, sobre todo ahí lo pongo, la gestación, eso es algo muy importante, ya lo vimos en el caso de la detomidina, la raza, la edad, pero sobre todo yo tomo en consideración tres cosas. Uno, el estado de carnes, porque dependiendo de este estado y traduzcámoslo al peso, voy a calcular la dosis. El grado de excitación, como lo pueden ver, ando lazando, a veces me toca así trabajar, no es lo mismo que ustedes vayan a tranquilizar a un animal que está bastante pasivo que un animal que ya tiene mucho manejo o está muy excitado. Van a tener que elevar la dosis. Y la otra, la vía de administración. Puede ser de dos maneras, por vía endovenosa, y vía endovenosa pueden escoger la coxigia, la yugular o la vena subcutánea abdominal, que comúnmente la conocemos como la vena mamaria, que en este caso es la vena epigástrica superficial caudal, que posteriormente se convierte en la vena epigástrica superficial craneal. Entonces, cualquiera de esas vías pueden ustedes utilizar. Pero sobre todo yo tomo en consideración estos tres puntos finales que yo les acabo de comentar. ¿Y qué pasa en estos casos? Me han tocado estos casos en donde nos mandan a llamar y no sabemos qué hacer. Pues es un rumiante a final de cuentas. Obviamente ustedes saben que la fauna es más sensible a la silacina, entonces tengan mucho cuidado. Yo me iría a dosis efecto, ¿ok? Y la otra, es muy importante que los vaqueros o los trabajadores con quienes ustedes estén laborando les expliquen que esos animales no los manejen tan bruscamente, no los exciten para que cuando lleguen al shoot no lleguen todos excitados y estresados y entonces tenga que redosificar la dosis que yo había calculado en un inicio. Sin embargo, a veces lo primero que les dicen a sus vaqueros o a sus trabajadores es lo último que hacen, ¿no? Y les sale el charro que llevan dentro y ahí están persiguiendo a los pobres animales. Pues ¿cómo me va a llegar este bisonte sumamente excitado a mi shoot o a mi manga de manejo? Entonces, tengan mucho en cuenta esas consideraciones que les serán de mucha utilidad para su práctica en campo. Y algo muy bien importante, yo lo pongo, este dibujo, los famosos crash dummies, que seguramente esos juguetes que ustedes vieron que se utilizan en los carros de prueba, tengan mucho cuidado con el manejo y yo agradezco aquí al doctor Arieta que me comparte luego los videos, siempre cuidándose, porque muchas veces cuando llegamos a un rancho, a veces los productores nos retan o nos prueban o pues a veces nos andan picando el orgullo, pero de verdad, médicos, cuídense mucho. Un buen tableado, un buen afrontinado, un pial, o por qué no utilizar las instalaciones que hay, pero cuídense de verdad mucho, porque a final de cuentas el productor o el cliente pues no se va a preocupar más allá de quizás llevarlos al hospital más cercano, ¿no? En este caso, pues, se iba a tranquilizar este semental, el productor le decía, no, pues que es muy tranquilo, que es muy manso, pero vean, está sin un bozal, ¿por qué no pusieron ahí un pial? Allá atrás yo veo una especie de manga de manejo, ¿por qué no lo utilizaron? Porque según el productor, pues era bien mansito, pero el productor no se mete a andar aplicando el anestésico inicial. Y cuando se va a aplicar, pues claro, ahí está la patada, ¿no? Exactamente, el patadón que le agarró. Y obviamente, pues el productor no le va a decir más allá. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vayan a aplicar un tranquilizante con este tipo de animales. Y sobre todo, cuídense mucho. Un buen afrontinado, un buen tableado, un pial, rejos que le dicen. Pero también es muy importante, en este otro caso, que no subestimen. No por ser un becerrito, no me va a causar daño. Entonces, observen. ¿Por qué no le pusieron un bozal? ¿Por qué no le pusieron unos piales para que pudiéramos manejarlo? Y ahí está. ¿Le pegó?
me lo mandó fuera de circulación una semana o 15 días. Tengan de verdad mucho cuidado. ¿Qué efectos secundarios yo voy a tener al momento de administrar estos tranquilizantes? Un ligero timpanismo, hipotermia, bradipneas, somnolencia, cialorrea, optialismo, caída de los párpados, morro reseco, algo muy importante. Y siempre les recomiendo que lleven un plan preconcebido de lo que ustedes van a realizar, una metodología, que nadie los presione, saben qué es lo que están haciendo. Ya salió sangre, comienzo a depositar lentamente y antes de terminar vuelvo a jalar el émbolo para que me asegure que durante toda la administración estuve en la vena. En muchos casos les digo, administran el tranquilizante y lo dejan ir. Cuando les digo, a ver, jala el émbolo, no sale nada. ¿Dónde lo aplicó? En todos lados, menos en la vena. ¿Vale? ¿Y qué efectos secundarios puedo llegar a tener? Pues en los buenos el morro se le seca completamente, se alorrea, empiezan a mover las orejas, empiezan a mugir, así como cuando llegamos de los viernes a la casa, ¿no? Se recargan las instalaciones, como también nosotros cuando queremos hacer tierra. Entonces, son efectos que yo voy viendo. Y a mí me gusta en la primera dosis, si hay las consideraciones, hacerlo en la vena. En este caso, observen, este es un becerro que se iba a descornar, hicimos una tranquilización ligera, el morro se ve completamente seco y hay una cialorrea bastante marcada, entonces está bien tranquilizado este animal y ahora sí, ya puedo proceder a hacer la anestesia local. ¿Cuándo está contraindicado hacer la tranquilización? Cuando hay problemas de cardiopatías, hepatopatías, daños renales, y en este caso gestaciones. Yo le puse un asterisco en gestaciones, dado que ya les dije en qué casos sí puedo o qué productos sí puedo utilizar en animales gestantes. Y sobre todo, ¿cuándo está contraindicado utilizarlo? En animales enfermos, como en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden enmascarar el cuadro clínico. Algunos médicos de campo llegan a aplicar estos tranquilizantes para minimizar el dolor, porque sí, es un analgésico. Sin embargo, pueden enmascarar el cuadro clínico. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué antídotos hay para estos productos? Yo tengo el conocimiento de 3. El primero de ellos es la yombina. Es un producto ya bastante viejo, pero que se sigue utilizando. ¿Qué es lo que hace la yombina? Bloquear los receptores alfa-2 adrenérgicos y estimular inespecíficamente. ¿Qué otro producto hay muy utilizado? La tolazolina. Y la tolazolina lo que hace es desplazar a la silacina de los sitios de unión, produciendo la anulación de los efectos de la misma gilacina. ¿Y qué otro producto hay? El latipamezol. Si bien el latipamezol es un producto que se utiliza mucho, o se llega a utilizar, y la literatura más lo sitúa para el uso en perros y gatos, sí se ha utilizado en los rumiantes, inclusive hay muchos trabajos que he llegado a observar que se utiliza en fauna silvestre. Entonces, cualquiera de ellos 3 puede servirles. Ahora, ¿cuál de ellos yo traigo en los maletines? La verdad es que no traigo ninguno. Tengo ahí tolazolina, pero no lo traigo de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque la gilacina es un producto bastante seguro de utilizar a las dosis y con las consideraciones que ya vimos. No deberían de tener ningún problema en utilizar, en este caso, la gilacina o cualquiera de los que yo les mencioné. Y no debería de haber contraindicaciones. Solamente en un caso que me tocó en Zacatecas para manejar un toro de lidia, yo calculé una dosis, sin embargo, pues el animal saliendo del chut se cayó y pues obviamente el ganadero pues, me dijo, pues, ¿y qué pasa aquí, médico? Entonces le dije, no, es algo que ya tengo planeado y vamos a trabajar, ¿no? Entonces, mientras empiecen a hacerle el manejo. Entonces, sí me preocupé un poco, pero al paso de 30, 40 minutos el animal se incorporó. De ahí en fuera jamás he tenido ningún problema en utilizar este tipo de tranquilizantes.
es bastante seguro, les repito, utilizándolo a las dosis y a las consideraciones que ya vimos. ¿Qué otro? Yo no le podría llamar como antídoto, pero sí como estimulante pueden utilizar, es la cafeína. La cafeína, ustedes saben que es un estimulante del sistema nervioso central y aumenta la sensibilidad del centro respiratorio vulvar. Entonces, quizás casi antes de terminar su procedimiento, pueden administrar de 10 a de 5 a 10 ml. No sé por qué es eso. Okay. Entonces, vamos a entrar en materia a lo que son los bloqueos y la anestesia locorregional. En el caso de los bloqueos nerviosos y la anestesia locorregional, utilizamos sustancias que actúen de forma directa en los nervios para producir pérdida localizada y temporal de la sensibilidad y capacidad motora. Y el bloqueo, eso es bien importante, el bloqueo que producen estos anestésicos siempre es reversible, ¿sí? No deberían de tener problema. ¿Qué productos pueden utilizar? La gilacina, la lidocaína, la procaína, la lignocaína, la mepivacaína o la tutocaína. Puede ser con o sin epinefrina. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de anestesia local ustedes pueden hacer? Dos principalmente. Anestesia por infiltración o anestesia de conducción o por bloqueo nervioso. ¿Okay? Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de la anestesia por infiltración, es el método que más nosotros utilizamos y pueden ustedes realizarlo de manera lineal o en abanico. ¿Cuáles son las dos técnicas que más empleamos? La infiltración en L invertida o la infiltración en la línea de incisión. Seguramente ustedes han hecho las dos. En el caso de la infiltración de L invertida o del 7, si estuviéramos en la fosa paralumbar del lado izquierdo, lo haríamos para hacer una rumenotomía o una rumentomía. ¿Por qué lo hacemos en esta posición que es el video? Sobre todo para insensibilizar el sitio de incisión. Yo lo hago lo más pegado a T13, ¿sí? Para poder llegar al retículo y hacer un barrido. ¿Y por qué lo hago también en esta parte superior? Porque yo lo que necesito hacer es insensibilizar las ramas dorsales. Entonces, por eso se llama en L o 7 invertido. Es una de las técnicas que más se utiliza. En este caso, es para hacer una rumenotomía. ¿Qué otro hay? Infiltración en el sitio de incisión. En este caso, como se va a realizar una herniorrafia, entonces se está bloqueando justamente en la línea de incisión, como va a ser una incisión en forma oblicua, se está insensibilizando alrededor del anillo herniario. Entonces, yo necesito aplicar esta lidocaína, en este caso con epinefrina. ¿Y qué otro tipo de anestesia hay? Por conducción o por bloqueo nervioso. Esto se consigue inyectando una solución de anestésico local en la vecindad inmediata del nervio periférico y o del plexo nervioso. El fármaco se difunde hacia el tronco nervioso y se anestesia la zona que va a inervar. ¿Qué tipos de anestesia por conducción hay? Principalmente está la anestesia paravertebral toracolumbar y ahí se divide en dos, paravertebral proximal y paravertebral distal. Lo vamos a ver. ¿Qué otro hay? El bloqueo retroocular o retrovulvar, y de ahí está su variante del bloqueo de Peterson. ¿Qué otro hay? El bloqueo del nervio cornual o el bloqueo del nervio cigomático del temporal. Otro de ellos es el bloqueo epidural y por último el bloqueo de Antalovsky. Estos son los principales que llegamos a utilizar en campo. Puede haber muchos más, pero vamos a hablar principalmente de ellos.
En el caso del bloqueo epidural, lo vamos a hacer cuando queremos insensibilizar toda la región perianal o queremos hacer algún tipo de manejo, como en qué casos, en casos de fístulas rectovaginales, desgarres rectovaginales o alguna maniobra obstétrica en donde yo necesite dilatar un poco más. ¿En dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer entre sacro y primera coxigia y primera y segunda coxigia. Entonces, yo o ustedes ya saben que el sacro está fusionado. Entonces, ¿cómo voy a localizar estos espacios? Subiendo y bajando la cola de la vaca. Entonces, con una aguja del número 18 de pulgada y media, vamos a rasurar muy bien, vamos a embrocar y vamos a introducir nuestra aguja hasta tratar de llegar al canal vertebral. Una vez que ya introducimos nuestra aguja, vamos a hacer la prueba de la gota, que es una prueba subjetiva. Vamos a aplicar 2 o 3 gotas aquí en el capuchón de la aguja y por esa diferencia de presiones, esa gota se va a ir. Ahora, es una prueba subjetiva porque no siempre se va y sí están en el sitio donde se debe de aplicar. ¿Cuál es la verdadera prueba para saber si estoy verdaderamente en el canal vertebral? Cuando yo conecto mi jeringa a la aguja y comienzo a infiltrar. Si el émbolo presenta resistencia, quiere decir que no están en canal vertebral y tienen que redirigir. Pero si el émbolo no presenta resistencia y puedo infiltrar sin ningún problema, quiere decir que sí están. ¿Cuánto puedo aplicar ahí? De 5 a 10 ml, ya he llegado a aplicar 7 ml máximo. Ahí sí, yo les recomiendo utilizar lidocaína sin epinefrina. ¿Por qué? Porque a veces puede haber alguna pendiente en donde el animal se baje y puede correr ese anestésico hasta sistema nervioso central, sobre todo el efecto de la epinefrina. Y una vez que yo ya tranquilicé, ¿cómo me cercioro de que ya esté insensibilizada la región perianal? Pues porque la cola va a estar totalmente flácida. ¿Qué otra cosa pueden ustedes realizar o pueden hacer? Hacer puntos de sensibilidad en donde ustedes pueden puncionar o pueden hacer presión con las pinzas de hemostasis. ¿Cuánto dura este bloqueo? Varía mucho. En una ocasión con alumnos de la especialidad fuimos a corregir una fístula rectovaginal y el bloqueo le aplicamos, no recuerdo bien si 6 o 7 ml, pero para explicarles a cada uno de ellos la técnica quirúrgica y sobre todo la sutura, el bloqueo nos duró 5 horas y cuarto. Entonces varía entre especies, ¿no? Siempre lleven una metodología de lo que van a hacer. En este caso, si pueden observar bien aquí, se ve cómo introduce la aguja hasta el canal vertebral. ¿A qué me refiero con que lleven una metodología? De que sepan qué es lo que van a realizar y no sean tan improvisados. Como se observa en el video, ubicar bien estos espacios entre sacro y primera y segunda coxigia. Voy a rasurar y embrocar muy bien. No hay prisa, médicos, que nadie los presione. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Algo muy importante, repasen la anatomía de lo que van a hacer. Y en este caso está insertando un catéter, es bastante largo, pero una aguja del número 18 de pulgada y media es bastante bueno para hacer el bloqueo. Una vez que ya introducimos ahí la aguja, vamos a hacer la prueba de la gota que les había comentado. Vamos a aplicar 2 o 3 gotas ahí en el capuchón y por esa diferencia de presiones, observen, se va a ir esta lidocaína o gilocaína. Yo les había comentado que es una prueba subjetiva. La verdadera prueba para saber si están o no en canal vertebral es cuando yo ya conecto y voy a comenzar a infiltrar. Si al momento de infiltrar presenta mucha resistencia, quiere decir que no están en canal vertebral. Pero si el émbolo no presenta resistencia y pueden infiltrar sin problema, ahí están depositando. Y colocamos nuestra torunda. Esperamos unos minutos
¿Y cómo observo que está bien bloqueado? Pues la cola va a estar totalmente flácida, no va a responder al estímulo y ya puedo hacer pruebas de sensibilidad, una punción o como en este caso un pinzamiento. Esto si se lo hicieron a una vaca que no esté bloqueada, pues ya imagino cómo les va a ir, ¿no? Entonces, ya puedo hacer cualquier tipo de manejo en toda la región perianal. No me gusta, hay muchos médicos que lo hacen de esta manera, de una sola intención. A mí no me gusta mucho, no sé, no hay prisa, no, lo llegan a hacer de esa manera, pero a mí no me gusta mucho. No hay prisa, no hay prisa por terminar de hacer este procedimiento. ¿Qué otros bloqueos hay aparte de este? Está, yo les había comentado, está el bloqueo paravertebral proximal, llamamos bloqueo paravertebral proximal o de Farquharson, de Cambridge o de Hall. Y en este caso es cuando yo quiero insensibilizar la fosa del lijar del lado izquierdo o del lado derecho para hacer que una rumenotomía, una dilatación o desplazamiento de abomaso, una tiflotomía, una laparotomía exploratoria, inclusive en una cesárea. Entonces, en este caso, van a utilizar un catéter de 2,5 pulgadas, puede ser del número 18. ¿Y qué es lo que yo voy a realizar? Voy a aplicar en 3 sitios, entre T13 y L1, L1 y L2, L2 y L3. Entonces, en un principio, yo estaba aplicando, y yo lo voy a hacer proximal, lleva su nombre, porque es agarrar al nervio antes de que se bifurque por arriba y por abajo de los procesos transversos. Por eso es proximal. En un principio, un servidor aplicaba de 15 a 20 ml por punto, es decir, 20 ml, 20 ml, 20 ml. Cuando yo llegaba ya al peritoneo, o estaba por llegar al peritoneo, muchas de las vacas todavía tenían sensibilidad. Y entonces, pues me recibían con una patada. Y en este caso, en estos cursos que a veces organizamos y tenemos oportunidad de invitar a ponentes extranjeros, en uno de ellos invitamos al doctor Dennis Harvey de la Universidad de Montreal y le comentaba, oiga doctor, pues es que resulta que yo cuando aplico el bloqueo paravertebral, ya sea proximal o distal, con estas dosis y llego cerca del peritoneo, pues el animal tiene todavía sensibilidad. Y entonces él me comentaba, me dijo, ¿sabes qué, Alex? Pues eleva tu dosis. Y le digo, pero pues ¿a cuánto? Y él me comentaba, eleva de 35 a 40 ml por punto. Es decir, 35 a 40 T13 y L1, 35 a 40 L1, L2, 35 a 40 L2, L3. Yo decía, pero es muchísimo. Me dice, ¿y qué? No estás en canal vertebral. Aplícalo. E inclusive él me dijo, con esta dosis ya no es necesario que tú apliques anestesia en el sitio de incisión. En este caso, no sé, íbamos a hacer una rumenotomía. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y como aquí en México decimos, sobre el muerto las coronas, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Entonces, al otro día fuimos a operar y recuerdo bien que yo inclusive le dije a mi ayudante, al doctor Miguel, le dije, Miguel, pues te voy a dar la oportunidad de que operes por primera vez. Y él, pues todo emocionado, sí, sí, muchas gracias, pero lo vas a hacer así, con estas dosis. Entonces yo dije, pues si no funciona, pues de que le pegue a él a que me pegue a mí, pues que le pegue a él. Entonces, pues yo un poquito alejado, hicimos el bloqueo y empezó a incidir la vaca como si nada, ¿no? Entonces ya modifiqué a partir de ahí las dosis que aplico en cada punto. Ahora ya lo aplico 40 ml, 40 ml, 40 ml. Hay médicos o hay algunos doctores que solo aplican entre T13 y L1, L1 y L2, ya no se van en L2 y L3. Y por ejemplo, al doctor Dennis, él llega a aplicarlo en L3 y L4. Entonces, cada quien lo hace de manera diferente. Entonces, como pueden observar ahí, tenemos
los 3 sitios de aplicación, voy a aplicar antes de que el nervio se bifurque, a partir de que sale del foramen intervertebral. Una vista de frente, tengo el proceso espinoso y el proceso lateral. El nervio sale del foramen intervertebral y sale, y no luego se bifurca, sale un poquito más y se bifurca por arriba y por abajo del proceso transverso. Y entonces yo voy a agarrar al nervio antes de que se bifurque, como en este caso. Entonces, entre T3, L1, L1, L2, L2 y L3. Y con eso logro insensibilizar toda la fosa del Ihar, dependiendo de dónde le hagan, del lado izquierdo o del lado derecho. Ahora, en lo personal, a pesar de que hago estos bloqueos paravertebral proximal o distal y aplico esa cantidad de anestésico, a mí no me importa, como decimos en el rancho, más seguro, más marrado. Yo todavía aplico anestésico en el sitio de incisión. Entonces, ya sé que estoy insensibilizando las ramas dorsales, pero yo todavía me aseguro y aplico en el sitio de incisión. Entonces, aquí son unos videos que me llegó a proporcionar el doctor Dennis Harvey. Estamos viendo el bloqueo. Se hace con un catéter de 2,5 pulgadas del número 18, de manera vertical, y ahí vamos a comenzar a infiltrar. Y entonces, estamos infiltrando y lo pueden hacer en forma de abanico y van sacando su jeringa. Y listo. ¿Por qué lo hago entre T13, L1, L1, L2, L1, L2, L2, L3? Porque ya L4, 5 y 6, por lo general sale un poco la cauda equina y sobre todo viene la inervación hacia glándula mamaria. Sí, un poco de los nervios que yo insensibilizo entre L1, L2 y L3 llegan a inervar parte craneal de la glándula mamaria, pero sobre todo L4, 5 y 6 vienen a inervar en gran parte la glándula mamaria en la parte craneal y caudal. El otro bloqueo es el bloqueo paravertebral distal. Este lo hago ya que se bifurcó el nervio. Entonces, esa dosis única de tranquilizante o anestésico que utilizaba, de 40 ml, ahora lo voy a dividir en 2. Y yo lo voy a hacer, yo ya tengo conocimiento que este nervio se bifurca por arriba y por abajo de este proceso transverso, que pueden ustedes observar aquí. Entonces, yo voy a agarrar mi aguja, puede ser aguja del número 18 de 1,5 pulgadas, que es la más común, yo los he utilizado, y voy a picar o voy a insertar la aguja de manera horizontal por arriba y por abajo de este proceso transverso. Entonces, esta dosis única que utilizaba de 40, 40, 40, la voy a dividir en 2, 20 y 20 en L1, 20 y 20 L2, 20 y 20 L3. Como yo les había comentado, hay algunos que se van a L4, hay otros que nada más lo hacen en L1, L2. ¿Vale? ¿Cuál de las dos técnicas van a utilizar? La que más les sea más fácil a ustedes. En lo personal, si pudiera ser paravertebral proximal, sería lo mejor, porque nada más son 3 aplicaciones, T3L1, L1, L2, L2 y L3. Y en paravertebral distal, que se le llama, Cacala, Magda o Cornell, lo voy a hacer 6 aplicaciones, L1 arriba y abajo, L2 arriba y abajo, L3 arriba y abajo. ¿En qué casos yo llego a hacer paravertebral distal? En los casos en donde hay vacas muy gordas que no me permiten encontrar estos espacios intervertebrales y me es más fácil ubicar estas apófisis transversas. En esos casos yo llego a utilizar el bloqueo paravertebral distal, pero de preferencia yo hago el paravertebral proximal. Cada quien va a decidir cuál es la técnica que mejor le acomoda y le funciona. Entonces, van a ser 6 aplicaciones en L1, L2 y L3, por arriba y por abajo de este proceso transverso, una vez que ya se bifurcó este nervio. Y lo hacemos así, de forma horizontal.
por arriba y por abajo de nuestra apófisis transversa. Y con eso vamos a lograr insensibilizar toda la fosa del ijar, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, para poder hacer nuestro procedimiento quirúrgico. Por arriba y por abajo. Ojo, o hacen uno o hacen otro, no los dos. El que más les convenga y les sea más fácil a ustedes. Esta es otra de las animaciones que me proporciona el doctor Dennis Harvey y se observa bastante bien. Él se va hasta L4. A mí me gusta hacerlo en L1, L2, L3. ¿Qué otro bloqueo hay? Ya vemos los bloqueos que se hacen en la fosa del ijar para ingresar a la cavidad. Otro de los bloqueos que hay es el bloqueo del nervio cigomático temporal, o comúnmente le decimos nervio cornual. En este caso es para hacer algún despunte o algún descorne estético. Ustedes ya saben, por eso es muy importante repasar la anatomía, que el nervio va pasando por la base del hueso del temporal. Tenemos aquí este espacio que le llamamos el espacio supraorbitario, y entonces nosotros, o comúnmente lo conocemos como los aleros. Yo sé, o ustedes saben, que por esta base, por la base del temporal, nos corre el nervio, y ese nervio va a inervar la parte del corión del cuerno, que es el paquete vasculonervioso. Entonces, yo ahí con una aguja del número 18, pulgada y media, voy a administrar, yo he llegado a administrar de 15 a 20 ml de lidocaína, sin ningún problema. Y dirijo mi jeringa y mi aguja hacia la base del temporal, que es en donde yo sé que está ubicado este nervio del cigomático del temporal. Sobre todo para insensibilizar la parte del corión. Yo se los pongo aquí en una imagen, que es lo que ustedes van a insensibilizar, que es la parte vasculonerviosa del cuerno. Y una vez que ustedes ya insensibilizaron este nervio cornual, pues ya pueden proceder a retirar el mismo o hacer el manejo que ustedes necesiten realizar en el cuerno de la vaca. Por último, ¿qué bloqueo hay? Otro de los bloqueos que hay y que pueden ustedes llegar a utilizar es el bloqueo de Antalovsky. Este bloqueo de Antalovsky se utiliza cuando yo voy a hacer algún manejo quirúrgico en la parte distal de los miembros, o en este caso, ahorita lo vamos a observar, voy a hacer la amputación de la tercera falange. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente voy a hacer una tranquilización profunda para colocar a nuestro paciente en decúbito lateral, y voy a colocar un tubo de Smarch o una ligadura. Y esta ligadura es para evitar que se difunda mi anestésico. Y entonces ustedes van a ubicar las venas a las que pueden acceder, y ustedes van a sacar la misma cantidad de sangre que del anestésico que van a introducir. ¿Por qué? Porque si ustedes decidieran infiltrar este anestésico sin sacar la cantidad, una vez colocado el tubo o la ligadura, les va a ser muy difícil por la presión que ya hay en esta parte. Entonces, siempre es recomendable sacar la misma cantidad de sangre o un poco más que de anestésico que van a infiltrar. De igual manera, yo les pongo aquí las venas a las que ustedes pueden llegar a acceder, ya sea en los miembros anteriores o en los miembros posteriores. Vuelvo a ser reiterativo. Mucha anatomía, médicos. Tengan en cuenta eso para que no tengan ninguna complicación. Y en caso de haberla, tengan conocimiento de cómo puedan llegar a proceder. Entonces, ustedes pueden llegar a acceder a estas ramas de las venas dependiendo del miembro con el que vayan ustedes a trabajar, ya sea anterior o posterior. Creo que todavía tengo tiempo.
Vamos a ver un poquito el video, lo edité, cómo se hace este bloqueo de Antalovsky. Es bastante bueno. Quiero que observen al principio del video cómo entra esta vaca claudicando. Yo podría decir que es una claudicación 4 de 5. Y al final, cómo ese animal, pese al efecto del tranquilizante, pues ya no tiene una claudicación tan marcada. Observen el caminar de la vaca, es una claudicación 4 de 5. 5 de 5 me han tocado en donde ya definitivamente no apoyan. En este caso se va a hacer una tranquilización con silacina al 10%. Es una, si pueden apreciar ustedes, es una jeringa de insulina. No hay prisa, médicos, que nadie los presione. Sabemos cómo vamos a proceder. Una vez que ya nos aseguramos que estamos en la vena, comenzamos a infiltrar lentamente, no de una sola intención. Y antes de terminar de infiltrar, vuelvo a jalar el émbolo para que me asegure que durante todo el procedimiento estuve en vena. En este caso fue una tranquilización profunda y, como pueden observar, ahí se está colocando ya la ligadura. Tengan en consideración que no siempre tenemos un quirófano o una sala quirúrgica, y estas son las condiciones en las que realmente operamos, pero no debemos escatimar en la comodidad de nuestro paciente. Traten de mandar a hacer este tipo de colchones o colchonetas para colocar a nuestro paciente en una superficie cómoda y mullida, tanto para comodidad en muchas ocasiones del animal como de nosotros. Una vez que ya ubicamos, como en este caso la vena, comenzamos a retirar la misma cantidad de sangre que de anestésico que vamos a infiltrar. Les repito, médicos, no hay prisa, sabemos cómo vamos a proceder y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Inclusive algo muy importante, cuando ustedes van a comenzar a infiltrar o están infiltrando o van a terminar de infiltrar su anestésico local, asegúrense que efectivamente lo estaban haciendo en la vena. Y comenzamos a infiltrar nuestra gilocaína. Durante todo el procedimiento quirúrgico, nuestro tubo de Smarch o la ligadura está colocado, siempre debe de estar durante todo el procedimiento quirúrgico, con el fin de que el anestésico permanezca de manera local y no se me difunda al organismo. Como les comentaba, se vuelven a asegurar que estaban o estuvieron infiltrando todo el tiempo en la vena. Una vez que ya lo hicimos, obviamente embrocan, está editado, embrocamos y procedemos a hacer el retiro del pezuño afectado. Recuerden, son pezuños, el axial y el abaxial. Hay dos formas de retirar, en este caso, los pezuños: diseccionando hasta llegar al tendón flexor profundo, cortar, o, como en este caso, utilizar la sierra de Lis. Yo prefiero esta técnica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que yo estoy cortando el miembro, voy cauterizando. Ahorita al final van a ver cómo es muy poco el sangrado que hay por el calor que se ejerce de la tracción que se está realizando el ayudante. Sí cuesta mucho, mucho trabajo y se necesita mucha fuerza. Si de por sí es bastante laborioso retirar un cuerno, ahora imagínense un miembro, ¿no? Entonces, una vez que ya termina de cortar, vamos a colocar un apósito, alguna gasa, alguna toalla, algo, y vendamos. ¿Sí? Y posteriormente, una vez que ya vendamos, vamos a retirar el torniquete lentamente, mucho cuidado. Y esto es para evitar el regreso de la sangre en forma abrupta. Y por el tiempo, sobre todo, que estuvo
el torniquete, pues evitar que se llegue a formar algún trombo y se vaya de manera sistémica. Por eso vamos a retirar lentamente esta ligadura. Y ahorita al final de este video quiero que observen cómo empieza ese animal ya a caminar sin esa claudicación tan marcada como en un principio. Sí camina un poco tambaleante por efecto del tranquilizante. Sin embargo, esa claudicación ya no es tan marcada y con esto aseguramos que el animal pueda seguir su vida productiva sin ningún problema. Algunos llegan inclusive a colocar algún tacón, pero basta con un buen vendaje de esas que son autoadheribles. Observen la lesión que había, ya empezaba a haber desprendimiento del pezuño. Entonces, ese animal puede seguir su vida productiva sin ningún problema. Pero vean, un buen bloqueo, como es lo que estamos ahora viendo, no tenemos ningún problema. Es un buen corte. Vean el corte que hizo la Sierra de Lis, es bastante bueno. Sí se necesita mucha fuerza para hacer el corte de una sola intención. En fin, creo que sí, esto sería todo. Y antes de finalizar la plática, bueno, les dejo mis datos y los quiero exhortar, médicos, a que siempre se actualicen, traten de ir a estos cursos que llegamos a realizar de manera conjunta, en este caso con el laboratorio y con el biólogo Calzada. Yo siempre he dicho que somos una comunidad de aprendizaje en donde todos aprendemos de todos. Yo inclusive aprendo de mis alumnos y de mis colegas de campo. Y estos cursos en donde yo en alguna ocasión fui como alumno, ahora como instructor, me han ayudado mucho a perfeccionar estas técnicas y darles las mejores experiencias y herramientas a ustedes. A veces también nos llegan a invitar las universidades o las asociaciones ganaderas o inclusive algún gobierno en donde podemos colaborar y ofrecer las pláticas. Estas pláticas, si me permiten, en un día hacemos la parte teórica en donde, como en este caso, abordamos todas las temáticas de los procedimientos quirúrgicos y ahí sufragamos cualquier duda, les explicamos cómo se hacen, inclusive llevamos material didáctico o nuestro mismo instrumental quirúrgico con el que debemos de trabajar en campo y se los prestamos a ustedes para que lo usen, mismo que utilizarán al otro día. Y como les comento, la ventaja de este tipo de cursos es que al día siguiente, con los casos clínicos que tienen a bien darnos los productores para resolver, vamos a la parte teórica. Cuando bien nos va, hay instalaciones bastante adecuadas, como un quirófano o una sala prequirúrgica, como en este caso. Hay ocasiones en que las universidades están tan interesadas que filman los procedimientos que les sirven como material didáctico para posteriores clases. Sin embargo, no siempre hay las condiciones. En este caso, pues me gustó operar con todas las comodidades en este quirófano. La verdad es que se tiene todo a la mano, inclusive hay ambiente controlado. Sí, eso sería lo mejor o lo más ideal, pero yo les comento a los practicantes que no siempre tenemos estas condiciones. Nuestras condiciones reales son un buen árbol, una buena sombra o un buen bramadero, un buen
corral y listo, ahí agarrar a nuestro paciente y ahí operar. Entonces, ojalá y fueran así siempre las condiciones, sin embargo, no las hay por casi siempre. Y la ventaja de estos cursos es que ustedes siempre hacen los procedimientos quirúrgicos, no es como en otros cursos en donde el instructor hace las cirugías. ¿De qué sirve que yo haga la cirugía si ya me la sé? Entonces, ustedes son quienes realmente realizan las cirugías, quienes realmente hacen todo el procedimiento, obviamente bajo la supervisión de un instructor por si hay alguna complicación, pero la instrucción siempre es que ustedes realicen las cirugías. Afortunadamente tuve el año pasado de enseñarles en un curso a unos colegas de Colombia estas técnicas quirúrgicas y les gustó bastante bien y se llevaron el material. Y es un gusto poder transmitir el conocimiento. Pero esta es la realidad, ¿no? Nos prestan algún rancho, cada quien aparta su árbol, lo amarramos al paciente dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar y listo. Esto es la realidad en la que nosotros por lo general operamos, ¿no? Y eso es la idea, no trabajar, ojalá tuviéramos siempre las condiciones ideales, pero pues en el campo es con lo que nosotros como buiatras trabajamos en nuestro día a día. Y la idea es que ustedes se lleven la mejor experiencia. En fin, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más. Y cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Les dejo mis datos. Estoy ahí para cualquier duda. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta excelente presentación, por compartir siempre todo tu conocimiento con cada uno de nosotros. Y ahora, con todas estas personas que nos acompañaron, que son de toda la República Mexicana, de Centroamérica, de Sudamérica, tuvimos 1,100 espectadores el día de hoy, doctor. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Y si te parece, hay que contestar algunas preguntas, doctor. Claro que sí, claro que sí. Ya tenemos por aquí algunas. El doctor Mario Fernando Jojoa recomienda hacer un bloqueo epidural para prevenir prolapso uterino. Para prevenir, no, más bien cuando ya tienes el prolapso uterino o prolapso vaginal, definitivamente hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que sigue habiendo contracciones mismas que no me van a ayudar en muchos casos a poder introducir el órgano por esas contracciones. Entonces, al momento de que usted, doctor, realiza el bloqueo epidural, produce una relajación y puede introducir otra vez el órgano a cavidad. Y eso le facilitaría mucho. Definitivamente eso les comento a mis alumnos y a los colegas que en un prolapso, si es muy grande, ojalá y posteriormente haya oportunidad de darles esas clases, sí recomiendo hacer el bloqueo. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Hay prolapsos muy, muy grandes en donde inclusive las vacas se llegan a pisar el útero, ¿no? Entonces, esos prolapsos, a pesar de que hicieron de manera correcta la involución, las mismas contracciones de la vaca no, y el pujo no me va a permitir introducir, entonces sí lo recomiendo hacer. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos ahora. Doctor, la gilacina es a dosis de 1 miligramo por kilogramo de parte del doctor Roberto Lee. Doctor, les voy a ser muy sincero. La verdad es que en la literatura, y como decimos coloquialmente, nadie vende pan frío, y en la literatura van a haber muchas dosificaciones, muchas fórmulas de cómo administrar, pero personalmente yo tomo en cuenta las 3 consideraciones que les dije: estado de carne,
grado de excitación y vía de administración. Entonces, si veo que, es un ejemplo, si voy a tranquilizar una vaca de 750 kilos, que veo que está tranquila, no, está en buen estado de carnes, yo más o menos calculo a aplicarle 0.8, rara vez cuando llego al mililitro de gilacina, al 2%. Entonces, en lo general yo me voy a dosis efecto. He encontrado literatura, de verdad, que digo, híjole, esto está fuerte, que lo lea un colega, que dice 1 ml por cada 100 kilogramos de peso vivo. Si a esa vaca yo con esa dosis al 2% le aplico 7.5 ml, yo estoy mandando a ese animal a dormir un buen rato. Entonces, yo me voy más con esas consideraciones. Nunca, no lo sé, no he tenido hasta ahorita necesidad de sacar fórmulas y más bien yo tomo en consideración esas cosas, ¿no? Y me voy a dosis efecto. Si las consideraciones, si el animal me lo permite, de preferencia yo lo hago endovenoso, pero si vamos a manejar animales muy estresados o muy excitados, intramuscular. Obviamente yo no voy a ver los efectos de inmediato, sino los voy a ver a los 5 o 7 minutos. Pero yo le puedo decir, doctor, que en mi experiencia, yo por lo general tomo en cuenta esto que les comentaba. Rara vez cuando saco la fórmula, ¿no? Tomo más en cuenta eso. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Abel Carvajal, ¿qué diferencia hay en la administración del anestésico vía coxígea, yugular y mamaria? No, ninguna. Al final estás eligiendo cualquiera de estas vías para que tu anestésico haga un efecto casi de inmediato. Eh, y sobre todo es tomar en cuenta si el animal te lo permite. Si estás en un shoot y tú quieres, y ese shoot no tiene un buen apretadero, sobre todo de la cabeza, y lo quieres administrar vía yugular, no te pelees con el animal, o utiliza la vena mamaria, como comúnmente le decimos, o la coxígea. En lo particular, si el animal me lo permite, yo prefiero hacerlo por la vena coxígea, pero es como tú te acomodes. Cualquiera de las tres vías, tú vas a ver el efecto de manera inmediata. En algunos animales me ha tocado en algunas vacas difícil encontrar la vena mamaria, ¿no? En otras está sumamente dilatada y es muy fácil de percibir, pero es a como se te mejor acomode a ti, médico. Gracias, doctor. Vamos con Eliud García. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que el uso de la lidocaína refrigerada tiene mejor efecto con respecto a la que está a temperatura ambiente? Es una muy buena pregunta. La verdad es que he escuchado que el efecto es mejor no solamente con la gilocaína, sino también con los tranquilizantes cuando están refrigerados. Pero personalmente he hecho esas pruebas, he tratado en estos cursos de utilizar gilacina que está en refrigeración y gilacina o anestésico que está a temperatura ambiente y pues no he visto gran diferencia y un efecto notable, no lo he llegado a ver. En cambio, sí, cuando yo elijo una vía de administración endovenosa o intramuscular, pero así una gran diferencia en anestésico que esté en refrigeración a comparación del que está a temperatura ambiente, personalmente no he visto una gran diferencia. Ok, gracias, doctor. Livio Zucca Valeriano, ¿el último bloqueo se puede usar en casos de fracturas? Depende qué es lo que vayas a realizar, si es inclusive en fracturas, depende en dónde esté.
yo creo que con una tranquilización profunda, me tocó con un alumno en Lagos de Moreno, solamente lo puedes hacer con una tranquilización general a tu animal, entablillando y listo, no es necesario que apliques y hagas el bloqueo de Antalovsky, a menos que vayas a hacer alguna amputación, y aún así, entonces, si vas a entablillar, no es necesario hacer el bloqueo de Antalovsky, solamente colocas tu yeso y tus vendas y listo, no es necesario hacer el bloqueo de Antalovsky. Solo sí vas a realizar alguna amputación, como en este caso, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias. Aquí la doctora Jacqueline Garavito. ¿Qué experiencia tiene en administrar gilacina al 2% para anestesia epidural? Algunos la utilizan, he platicado con algunos doctores de mi facultad y lo han llegado a utilizar para insensibilizar las regiones, ya sea de la fosa del Ijar caudal o en la parte perianal. Sin embargo, que le decimos, hay veces en que lo hacen epidural alta o epidural baja, pero personalmente yo no lo he hecho. No he tenido la necesidad de hacerlo, y en ninguna condición. Con los bloqueos que yo les acabo de comentar y hacer, he solucionado todos los casos que se me han presentado sin necesidad de usar o hacer la epidural. Algunos inclusive me han dicho que hacen la epidural alta entre L4, 5 y 6, sobre todo L6, L5 y 6, pero no, yo no he tenido hasta ahorita necesidad de realizarlo, ¿no? Yo con estos procedimientos que les acabo de mencionar he solucionado la gran mayoría de los casos clínicos que se me presentan. Gracias, doctor. Vamos con otra pregunta de Luis Cerón. Buenas tardes, médico. Excelente presentación. Doc, ¿sigues ahí? Sí, nomás que Bueno, te la leo. Buenas tardes, médico. Excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor opción de tranquilizante para posteriormente hacer bloqueo epidural en una vaca con prolapso uterino? Si entendí bien, ¿cuál es la mejor opción de tranquilizante? De tranquilizante para posteriormente hacer bloqueo epidural en una vaca con prolapso uterino. La verdad es que yo trabajo bastante bien con la gilacina a cualquier porcentaje, no debes de tener ningún problema. Hay diferentes formas de abordar y ojalá y tengamos más adelante opción de que nos permitan dar otra plática. A mí particularmente me gusta trabajar los prolapsos uterinos con el animal de pie, entonces hago una tranquilización ligera. Una vez que ya hice la tranquilización para que el animal no esté tan estresado durante el procedimiento, yo hago un bloqueo epidural 7 ml y comienzo a introducir el órgano a cavidad. Tengo exalumnos de la especialidad que me comentan, y por ahí tengo unas imágenes que me han compartido, o inclusive hecho, que se les facilita más hacer una tranquilización profunda o derribar al animal, colocar los miembros hacia atrás y el animal postrado con los miembros hacia atrás, introducir el órgano otra vez a cavidad. Entonces, pues a mí se me haría más fácil trabajar con el animal de pie que yo estando, pues no acostado necesariamente, pero sí de rodillas, tratando de introducir el órgano otra vez a cavidad. A mí por facilidad y por comodidad, mejor trabajar con el animal de pie. Y una tranquilización ligera. O si lo vas a hacer con el animal postrado, pues vas a tener que elevar tu dosis para que ese animal caiga, ¿no? O derribarlo. Perfecto, doctor. Gracias. El doctor Javier Casas
¿A qué se debe que en el ganado cebuino la gilacina tiene un mayor efecto? Yo lo puedo ver, la verdad es que todo depende de la especie, cada individuo es diferente, pero al igual que, bueno, el ganado cebú es ganado con poco manejo, y yo lo atribuiría con este poco manejo también, pues lo de la fauna, ¿no? La fauna también es mucho más sensible, obviamente no está habituada a un manejo y al uso de estos químicos, como pudiera ser los animales, en este caso el Holstein, Jersey o suizo pardo, ¿no? Pero yo creo que es de especie, más que nada. Ahora, cada individuo es diferente, no hay una regla establecida. Hay ganado cebú que me ha tocado tranquilizar con 0.7, 0.8 ml y nos ha tocado en estos cursos ganado Holstein que le hemos tenido que aplicar 1.8 o 2.7 ml y apenas, ¿no? Entonces, yo siempre pongo como ejemplo un virus de una gripe, a mí me puede mandar 2 semanas a cama y a alguno de los chavos los puede hacer lo que el viento a Juárez, nada, ¿no? Entonces, cada uno reaccionamos de manera individual a los efectos de los medicamentos, ¿no? Pero efectivamente, yo lo que he visto, ganado cebú, fauna, toro de lidia y, por ejemplo, alguna ocasión me ha tocado trabajar con toros de reparo, de jaripeo, de rodeo, llegan a ser más sensibles. Yo creo que por el poco manejo. Y además son animales que una vez que ustedes los empiezan a manejar o a colocar en un shoot y todo eso, se estresan muchísimo. Y entonces tienen que elevar por lo mismo su dosis, ¿no? Tengan mucho eso en cuenta. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos al doctor Ricardo Arcos. Médico, buenas noches. ¿Qué tranquilizante o sedante al 2% o al 10% recomienda usted? No sé si pueda hablar de marcas aquí, doctora, pero ya muchos de los laboratorios, siendo licenciados, si quieren escríbanme, yo con todo gusto ahí en el correo les puedo mandar una serie inclusive aquí tengo algunos productos que he utilizado, tengo la gilacina al 30%, y les puedo hacer recomendaciones, pero en lo general, todos los laboratorios yo creo que cuidan la calidad de sus productos, ¿no? Obviamente hay investigación, cuidan mucho las sales que utilizan. Sí he llegado también, si tu pregunta es si he visto diferencia entre laboratorios y entre los productos y las calidades, sí las he visto. En algunos productos de algunos laboratorios yo he visto que el efecto lo veo de inmediato y las gilacinas de otros laboratorios tarda más o tengo que aumentar más la dosis. Entonces, sí hay diferencias, sí he encontrado esas diferencias, a pesar de que todos vienen a la misma concentración y misma cantidad de tranquilizante. Sí he llegado a encontrar diferencias. Gracias, doctor. Vamos con otra pregunta. Misael López López, ¿qué dosis de Perdón, atipamezol? pero que me escriban y con todo gusto le resuelvo. Gracias. Claro, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Pues saben que el doctor tiene la mejor disposición por compartir esta información y bueno, ya tienen su correo electrónico y si no lo anotaron, bueno, más adelante lo compartimos también por el grupo. Ahora vamos con la pregunta del doctor Misael López. ¿Qué dosis de atipamezol puedo usar en bovinos? Hay muchas dosis de latipamezol. Eh, Doctor, yo le voy a ser sincero. De estos 3 productos que yo le comenté, de la yombina, de la tolazolina y del latipamezol, no he tenido necesidad del uso. Inclusive yo tengo ahí un frasco de la tolazolina, pero nunca he tenido la necesidad de utilizarlo. ¿Por qué al 2%? Los bovinos son una especie muy sensible, pero vuelvo a reiterar, tomando en cuenta estas consideraciones que les mencioné,
igual y soy muy repetitivo, grado de excitación, estado de carnes y vía de administración, no deberían de tener problemas. En los cursos o en las pláticas que me llegan a invitar, a veces me dicen, doctor, es que se me murió un animal por la tranquilización. Bueno, y algo bien importante que deben de hacer antes es su examen físico, ¿no? Ver si está en las mejores condiciones. A veces obviamos esos principios. Entonces, yo les recomiendo hacer eso, valorar su paciente y utilizar la agilacina a la concentración que sea, tomando en cuenta estas consideraciones que yo les mencioné. Pero siéndoles muy sincero, nunca he tenido la necesidad hasta ahorita, y toco madera, de utilizar cualquiera de estos productos. Sí he llegado a utilizar, inclusive platicando con el doctor Arrieta, hemos llegado a utilizar la cafeína, la cafeína es así, terminando el procedimiento o antes de terminar el procedimiento, sí hemos llegado a utilizar, es darle un empujón para que el animal se recupere lo más rápido posible. Siempre cuando termino un procedimiento y veo que el animal está de pie y me voy del establo o de la finca con el animal comiendo, ya vamos en caballo de hacienda, ya vamos de gane. Perfecto, doctor. Gracias. Vamos con otra pregunta. El doctor Cristóbal pregunta, ¿qué libros puede recomendar para el estudio de bloqueos? ¿Qué libros? Hay un libro no tengo ahorita, si gustan, inclusive lo tengo electrónico, yo les pediría que me escriban, y yo me he basado en ese libro, algunas de las cosas que yo les he presentado, no me acuerdo ahorita bien de la literatura. Está también por ahí el libro del doctor Ordóñez, Rafael Ordóñez, otro doctor de la universidad. Es bastante bueno, es gráfico, tiene colaboración del doctor Jorge Ávila y del doctor Dennis Harvey, pero este libro ahorita no tengo el conocimiento, pero si me escriben, inclusive con todo gusto se los comparto y se los mando. El conocimiento se debe de difundir, esa es la idea. Así es. Gracias, doctor, por compartir esta información. Y vamos con la doctora Marce Calderón. Para descornar terneras, ¿qué tipo de anestesia recomienda utilizar? Si vas a hacer, doctora, descorne estético, no sé qué tipo de descorne vayas a hacer, o despunte o desbotone, pero si vas a hacer descorne estético, definitivamente utiliza lidocaína con epinefrina. Ojo, no entramos como tal a los procedimientos quirúrgicos. Si después el biólogo nos hace favor de invitar a algunas otras pláticas, abordaríamos algunas de las cirugías y aparte de hacer el bloqueo del nervio cigomático del temporal, obviamente tienen que insensibilizar en donde van a incidir en la base del cuerno. Entonces, todo alrededor del cuerno, lo que yo siempre aplico es lidocaína con epinefrina, la más que puedan, todo alrededor del cuerno, que es en donde ustedes van a incidir y van a abrir la piel para acceder al cuerno y poder retirar todo el cuerno desde la base. Perfecto, doctor. Gracias. Vamos con el doctor Samuel Iriarte Arteaga, desde Bolivia. Dice que es muy buena presentación. Saludos. Gracias. ¿Existe controversia con algunos bloqueadores con respecto a la respuesta del animal? No, yo en lo que les acabo de comentar, yo he tenido, y por eso hago esta plática en base a las experiencias, yo tuve errores como ese bloqueo paravertebral proximal, en donde a pesar de que yo lo estaba haciendo en el sitio donde está mencionado, no estaba seguramente aplicando las dosis adecuadas. Y yo también, por eso les digo que es bueno asistir a estos cursos o a estas pláticas que dan nuestros colegas, porque yo también aprendo. Y le comentaba en este caso al doctor Dennis Harvey que pues
pues a pesar de las dosis, si yo aplicara en el sitio de incisión, el animal me terminaba pateando. Entonces, he llegado a modificar esto a estas dosis y ya no hemos tenido problemas. Desde esa primera ocasión en que tuvimos esa experiencia al hacer ese bloqueo y con esas dosis y no aplicando en el sitio de incisión, yo quedé de verdad maravillado y a partir de ahí yo lo hago así y así lo enseño. La técnica inclusive menciona que ya no es necesario a esas dosis y en ese sitio de aplicación insensibilizar el sitio de incisión. Yo aún así yo lo hago. Prefiero yo trabajar con el animal tranquilo en donde si se me está moviendo es porque está pasando el tranquilizante, pero localmente el animal no siente nada, a que durante el procedimiento quirúrgico el animal se me esté moviendo porque está sintiendo en el sitio de incisión. Ahí yo me preocuparía más. Yo prefiero que el animal, si se me está moviendo, sea por el tranquilizante y no por el anestésico local. Gracias, doctor. Vamos a ir con 5 preguntas más, ¿te parece bien? Sí, sí. Perfecto. Por aquí tenemos a Víctor Guananga. Saludos, ¿podría indicar un protocolo anestésico para una cesárea? Sí, bien. Aquí es bastante, ojalá podamos oportunidad, con gusto les daría la presentación. En la cesárea hay mucha controversia si tranquilizar o no. Siempre recomiendo sí, solo sí, si el médico quien va a realizar tiene la experiencia y no pasa mucho el tiempo desde que aplica su tranquilizante hasta que corta el cordón umbilical, porque sabemos que está conectado ese becerro con la madre, entonces ese tranquilizante puede correr al becerro y en cesáreas, en cursos en donde hemos llegado a practicar las cesáreas, los becerros nacen muy débiles y no llegan a ser muy viables. Entonces, es raro también, yo les puedo comentar, cuando ustedes en una cesárea tengan la necesidad de tranquilizar, porque cuando los mandan a llamar de algún establo, es porque ese animal pues ya estuvo en labor de parto mucho tiempo. Lo único que tienen que hacer, inclusive nada más es hacer el bloqueo, ya sea para vertebral proximal, para vertebral distal, e inclusive me ha tocado casos en donde solamente pueden llegar a hacer el bloqueo en el sitio de incisión y ahora sí proceder a localizar el cuerno gestante para de ahí extraer al becerro. Eh, pero hay ocasiones como en los cursos en donde son cesáreas que sí hay becerros a término y que hay que tranquilizar, pero yo tranquilizo y ojo, lo hago intramuscular, no endovenosa, intramuscular y ya cuando vamos a comenzar a incidir, no, casi cuando ya vamos a comenzar a incidir en cavidad, no desde antes, porque yo sé que voy contra el tiempo porque el becerro sigue conectado a la madre y ese tranquilizante puede correr al becerro. Tengan mucho eso en cuenta, eso me ha pasado en varias pláticas y en cursos prácticos que me ha tocado dar en animales que si bien están a término, a veces los médicos, como yo los pongo a ellos a hacer la cirugía, no tienen la experiencia y tardan mucho desde que inciden hasta que llegan a cortar el cordón umbilical, porque yo no me meto en nada, yo a ellos los dejo trabajar y pasa mucho tiempo y esos animales nacen muy débiles, ¿no? Gracias, doctor. Pues sin duda es un tema que lleva también cierto tiempo. Y esperemos que en otro webinar también nos ayudes a platicar un poquito acerca de este proceso. Bueno, vamos Claro. acá con el doctor Mario Fernando. ¿Qué recomienda en cuanto al manejo del dolor postquirúrgico en cesáreas y en amputaciones? Ya hay muy buenos productos, inclusive no quiero hacer aquí comercial, pero hay muy buenos analgésicos. Eh,
hay muy buenos AINES, como les llamamos nosotros, y depende del procedimiento, una meglumina de flumixin, un ácido tolfenámico es bastante bueno. Nosotros en campo, a veces nuestro paciente, a diferencia de las pequeñas especies, en ocasiones se dificulta estar diario, estar viendo al paciente. Si bien nos va, bueno, pues el productor aísla al bovino en un corral individual, pero en otras ocasiones prácticamente terminamos la cirugía, su bendición y vámonos para el monte, ¿no? Y en ese caso hemos llegado a utilizar, hay un producto muy bueno que comentábamos que es el Alin Dipot, es bastante bueno, es de liberación lenta y prolongada y me funciona bastante bien. Yo lo recomiendo muchísimo ese desinflamatorio, ¿no? A mí me funciona bastante bien, sobre todo en animales en donde pues difícilmente va el productor a tener que volverlo a agarrar, volver a aplicar el, el desinflamatorio. Entonces, en manejo de dolor, cualquier desinflamatorio les puede ayudar muchísimo, ¿no? El meglumine, el ácido tolfenámico, este producto, el alindípode, es bastante bueno. Así es, doctor. Pues recordarles que tenemos al Indepot, que es isonicotilato de hexametasona, y es de depósito, entonces tiene un efecto prolongado de 14 a 21 días. Y si requieren más información de este producto, la pueden solicitar mediante un mensaje o directamente con su representante médico. Gracias, doctor. Vamos aquí con otra pregunta. Fabián Lima. Buenas noches. Para realizar un procedimiento quirúrgico en traumatismo de pezones, ¿dónde sería el bloqueo y sedación? ¿Y dónde sería el bloqueo y la qué? Y sedación. Yo lo que te recomendaría, médico, es hacer una tranquilización ligera, si tienes un shoot o una manga de manejo, trabajar con el animal de pie, sí, colocar, eso es bien importante, un pial, a pesar de colocar un pial o unos trabones, o yo les tengo aquí, son una especie de grilletes que utilizamos para manejar los miembros posteriores y evitar que nos vaya a patear. Y si acaso yo te recomendaría, dependiendo del cuarto, si fueran los anteriores, pues hacerlo en L4, 5 y 6. Y eso mismo, y puedes hacer, si son en los anteriores, L3 y 4, te puede llegar a servir. Pero algo fundamental y muy importante es el bloqueo que tú hagas local, ¿no? Podemos hablar, ya no hablé de eso, pero pues es en círculos el bloqueo que se llega a hacer y es bastante sencillo, no hay mayor problema para cancelar o para retirar ese pezón. Con todo gusto, si me escribes, te comparto información y literatura respecto a la amputación de pezones, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos aquí con la doctora Adric San. Para la corrección de desplazo de abomazo utilizando el trocar, ¿recomienda la sedación para la corrección? Sí, hay muchas técnicas. Tú lo puedes hacer, no necesariamente tienes que tranquilizar. Si ves que te está costando mucho trabajo, sí hacer una tranquilización, pero si ves que son vacas con manejo como Holstein, Jersey, Suizo Pardo, animales que tienen manejo, yo lo que te recomendaría ahí para no abusar tanto del tranquilizante es hacer un derribo por asfixia, ¿no? O por anillos. Derribar a tu animal, colocarlo en decúbito dorsal y proceder a hacer la técnica de toggle pin, ¿no? Eso sería lo más rápido. Para que tú una vez que termines, de inmediatamente se incorpore. Pero si estás viendo que ese animal está bastante excitado, y no se deja manejar bien, ponle un piquetito, un piquete de tranquilizante
yo no te diría que tranquilices de manera profunda, ¿no? No es tan necesario. Solamente apliques una ligera tranquilización, hagas el derribo por asfixia y rápido hagas la técnica de toggle pin, rapidísimo. Pero si ese animal te permite hacer la técnica sin necesidad de tranquilizar, de preferencia hazlo así. Perfecto, muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos a Jairo López. ¿Qué parámetros se deben tener para usar lidocaína con o sin epinefrina? Muy buena pregunta, médico. El único caso que yo les comentaba en donde utilizo lidocaína sin epinefrina es cuando yo lo hago en el bloqueo epidural, porque estoy depositando esta lidocaína en el canal vertebral. Y como yo les comentaba, si hay alguna pendiente y ese anestésico me corre hasta sistema nervioso central, puede haber algún problema. Ahora, he tenido colegas que en su experiencia me han dicho, yo he utilizado lidocaína con epinefrina en canal vertebral y no he tenido problema. Bueno, pues bajo su consideración, pero yo de preferencia en bovinos es el único caso en donde yo utilizo la gilocaína o la lidocaína o tutocaína, como quieran llamarle, sin epinefrina. De ahí en fuera, en todos los procedimientos, pueden utilizar la lidocaína con epinefrina, es bastante buena, ¿no? Inclusive en los bloqueos paravertebrales. Ya no estoy en el canal vertebral, entonces utilícenla. Además, la epinefrina es muy, muy buena. Te hace una vasoconstricción, evitas que el anestésico se te difunda y quede de manera local ahí y evita tanto sangrado, ¿no? Entonces, es bastante bueno. Es el único caso en donde yo no utilizo lidocaína con epinefrina. De ahí en fuera, bendita la epinefrina. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora sí con la última pregunta. El doctor Claro. Florentino Muñoz. Doctor, ¿qué opina sobre la dilución de gilacina con solución salina fisiológica por vía intravenosa? Muy bien, médico. La verdad es que es sobre todo cuando tienes gilacina al 10 o al 30%, es correcto, puedes utilizarla sin ningún problema, puedes diluirla en solución salina fisiológica para, para disminuir esta concentración. Es correcto, la puedes utilizar en combinación con solución salina sin ningún problema. Así es, muy bien. Perfecto, doctor. Pues bueno, hay muchas preguntas más que nos gustaría contestar todas, pero bueno, sabemos que el doctor Alejandro tiene la mejor disposición para contestarlas y si tienen algún caso clínico, una duda en específico que quieran aclarar, te pueden escribir sin problema, ¿verdad, doctor? Claro, con todo gusto y les dejé ahí los datos, inclusive el teléfono móvil, estoy a sus órdenes y cualquier cosa me pueden escribir y ojalá puedan asistir a estos cursos o invitarnos a sus países o a donde quieran que apliquemos estas técnicas. Exactamente. Pues muchas gracias, doctor. Un gusto poder verte, poder saludarte y escucharte compartir toda esta información con todos nosotros. Gracias a todos los médicos que nos acompañaron el día de hoy. Y recuerden que mañana también tenemos webinar. Se pueden conectar a las 7 de la noche. Doctor, muchas gracias. Y nos estamos viendo pronto en un webinar nuevamente. Muchísimas gracias a ti, al biólogo Calzada. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Un saludo. Muchas gracias, doctor, y que pasen bonita noche.